Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Como siempre, hoy es primero y ya saben que los días primero se sube video para ustedes, para que lo puedan gozar, para que puedan aprender, meter algo en sus cabezas. Ojalá les sirva, ojalá les funcione y así va a ser. Así va a ser. Hoy les voy a hablar de un tema importantísimo, de la que muchos profesores hablan, o yo he encontrado en el bagaje que hay en las redes sociales, en específico YouTube, de las fuentes del derecho del trabajo. Y hay infinidad de videos, todos muy aburridos. No es por echar tierra a los demás competidores, pero la verdad es que son aburridos. Hay profesores exponiendo como si expusieran en clase y obviamente te duermen. El día de hoy les traigo, ya sin tanta doctrina, podríamos decirlo así, las fuentes legales del derecho laboral o del derecho del trabajo. En específico, como ya les dije, las fuentes legales, para que ustedes pues tengan en su mente cuáles son las legislaciones aplicables hoy, actualmente, vigentemente, en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, tanto a nivel federal como local y municipal. Sin más, vámonos con este gran video. Venga. Gran tema, fuentes legales del derecho del trabajo en México, legales, ¿vale? Y en primer momento, pues para no aburrirte, déjame darte una lista. Aquí al lado va a salir la lista de todas las fuentes que tenemos en materia laboral de trabajo a nivel federal. Porque recuerda, yo te voy a hablar lo que es en competencia federal y en competencia local. Existen dos maneras de dividir las fuentes legales en materia del trabajo. Vale, pues las municipales, recuerda, si tú quieres aplicar algo en materia municipal, te tienes que ir a la fuente local, en este caso la ley del estado, ¿vale? Según lo que nos dice el 115 y el 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, vamos a hablar de estas dos. En principio, la federal. Cuando te hablo de fuentes legales, te hablo de, en primer momento, de la Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus 136 artículos, dos son los que nos importan mucho, que es el artículo 5 constitucional y el artículo 123 constitucional, se dividen en el apartado A y en el apartado B. Como ya te dije, te lo dejo bien explicado en un video en el que hablo sobre los conflictos laborales y las entidades o poderes que los resuelven. Te lo dejo aquí en otro video de mi canal. Búscalo, así se llama, Resolviendo Conflictos Laborales en materia laboral. Este 123 se divide en apartado A y apartado B. El apartado A, como bien ya sabemos, es sobre las entidades o va a regular el trabajo de las empresas privadas, podríamos decirlo, y el apartado B va a regular todo lo que tenga que ver con el Estado, los trabajadores y el Estado, en este caso el gobierno, podríamos decirlo así, simplificarlo de esa manera. Una vez que dividimos, ya entendimos, existen pues leyes para regular el apartado A y el apartado B en materia federal, que es la Ley Federal del Trabajo, que se va a dedicar a regular el apartado A, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del 123 constitucional, que es pues no otra cosa más que la ley federal que regula pues la relación de trabajo entre el Estado y sus trabajadores. Y ya. Tenemos otras fuentes aparte de estas, pero estas son las más importantes en materia federal. En materia del trabajo, tenemos también supletoriamente lo que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, que más que nada se va a encargar de regular el proceso cuando la ley federal o la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado no sea vaga en regular un cierto aspecto o un cierto desahogo o un cierto procedimiento. Para esto se va a dedicar este Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿vale? Por otro lado tenemos la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, que esta se va a encargar en específico de regular las consecuencias que tienen con ciertas actividades que realizan los funcionarios públicos y pues se les van a aplicar responsabilidades. Más adelante vamos a hablar de este tema a profundidad, pero es otra fuente. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, muy importante. Y por último tenemos lo que son los tratados internacionales. En materia del trabajo existen muchos tratados internacionales, pero en específico te voy a hablar de dos que son los más importantes. El primero de ellos es el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte,
que no es otra cosa más que vamos a decir, una tipo ley, un acuerdo que firmaron, que hicieron tipo ley, en la que estipularon varios artículos, varias cláusulas para poder regular lo que es la relación laboral en América del Norte. ¿A qué me refiero? Canadá, Estados Unidos y México, ¿vale? Y el otro convenio, o otro tratado internacional que tenemos muy importante, es sobre los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que se refieren, o en este caso que están ratificados por los Estados Unidos mexicanos. Sí, todos los convenios celebrados por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ratificados por México, son fuentes importantísimas, elevadas a rango constitucional, que se tienen que tomar en cuenta al momento de hablar de fuentes legales del derecho del trabajo. Y de esta manera concluimos con todo lo federal, reducido a estas 6 leyes importantísimas, tanto del apartado A como del apartado B. Muy importante. En materia local o municipal, como ya te dije, voy a hablar solamente de la materia local, ya que en la materia municipal, según lo que refiere el artículo 115 y 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, va a decir que todas las relaciones del trabajo, si es en apartado B o en apartado A, se van a regular por lo que digan las leyes locales de la entidad federativa. Entonces, tú recuerda, como Estado federado, México contiene 32 entidades federativas. Ya sabes, los estados de la República: Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y bueno, 32 entidades federativas. Ahora, estas entidades federativas, cada una va a regular en materia del trabajo lo que es el apartado A y el apartado B. Si quieres más referencias al respecto sobre la historia de esto, te recomiendo leer un librito. De hecho lo tengo por ahí, ahí justo está, lo estoy señalando. Ese es, el librito se llama Derecho Individual del Trabajo, por Dávalos Morales. Muy buen libro, si quieres aventarte un rato de historia, te va a hablar muy bien de todo eso. En materia local, tenemos en el apartado A que todos se van a regular por lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Sí, antes de 1929 había muchas leyes locales del trabajo que se dedicaban a regular el apartado A. Después vino la reforma del 123 y el 73 constitucionales, que hicieron a un lado, quitaron cualquier complejidad que pudo haber y ahora se quedó la Ley Federal del Trabajo. Entonces, tú cuando tienes un problema laboral, tienes que remitirte a la Ley Federal del Trabajo y solamente distinguir en el artículo 53, 57, si no mal no recuerdo, lo que es la competencia federal y la competencia local. Pero es la misma aplicación. La Ley Federal del Trabajo aplica en todas las entidades de la República y no hay ninguna ley local entonces. Así que más fácil, más sencillo para el apartado A. Con respecto al apartado B en materia local, esto es un poco más complejo porque no se ha podido resolver al respecto sobre estas cosas. Lo correcto sería que existiera una ley local de los trabajadores al servicio del Estado, de cada entidad federativa. Pero déjame decirte que esto no es. La única que tiene leyes al respecto sobre esto es la Ciudad de México y el Estado de México. La Ciudad de México tiene o le aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Aquí se aplica esta ley. Y en segundo término, el Estado de México tiene una ley de los trabajadores del servicio público y Estado y municipios. Tiene una ley en materia del trabajo que regula estas relaciones laborales en el apartado B. Ahora, ¿qué pasa con las demás entidades federativas? La historia nos dice que antes de crearse lo que es la ley del trabajo, existían la ley del servicio civil. Entonces, no es en materia laboral. Me estás diciendo que cada entidad federativa tiene su ley del servicio civil y regula la materia laboral en el apartado B, o sea, regula la relación de trabajo entre el estado de Sonora y sus trabajadores, el estado de Oaxaca y sus trabajadores, el estado de Chihuahua y sus trabajadores. Sí, lamentablemente sí. Existen o se regulan por las leyes, en especial las leyes del servicio civil. No es lo mejor, no es lo correcto. Se ha hablado al respecto sobre estos puntos porque existen muchas deficiencias en estas leyes que, más que nada, como su nombre lo dice, fundamentaron en la materia civil y no en la materia laboral. Lamentable, pero aún así existe. Ahora, esto no significa que se violen derechos, porque recuerda, el artículo, si no mal recuerdo, es el 115 y el 116 constitucionales y el 123 nos hablan que las entidades federativas se van a encargar de regular las relaciones de trabajo que existan entre los estados y los municipios y sus trabajadores.
ahí estamos bien. Pero en ningún momento van a poder menoscabar o ir en contra de lo que es el artículo 123 constitucional apartado B y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Importantísimo. Entonces, existen infinidad de amparos al respecto, existen infinidad de jurisprudencia al respecto. Te invito a leerlas también en el libro muy recomendado. Aquí se llama Derecho Laboral Burocrático. Búscalo, está muy bueno. Si quieres aventarte una leidita, excelente. Entonces, de esta manera de conclusión, déjame decirte que en materia federal existe lo que es la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para el apartado B. Y en materia local vamos a usar la Ley Federal del Trabajo y lo que es las leyes del servicio civil, en específico para cada entidad federativa, para regular las relaciones laborales entre los estados o municipios y sus trabajadores. Espero que tengas un excelente resto de día. Nos vemos en el próximo video. Si te gusta el contenido de este canal, por favor, regálame tu like, tu suscripción, compártelo con todos tus amigos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.